Entonces, capítulo 9 de Hechos es más famoso por la conversión de Saulo, ¿verdad? Es más famoso por esta. El capítulo 26 va a tener mucho más detalles de esta historia, este evento. Entonces, y de las palabras de la lengua de Pablo, su mismo, en 26, él está dando su testimonio en frente a Agripa y Festo. Él está dando su historia de conversión. Entonces, vamos a esperar por 26 para cubrir en detalle esta historia de conversión. ¿Ok? Hoy me gustaría ver cómo Dios orquestó diferentes instrumentos para crear una hermosa sinfonía. Entonces, mi primera pregunta para nosotros es, ¿has asistido a un concierto con una gran orquesta? Cuando era un niño, con 8 años, de 10, 11 años, yo toqué el violín en una orquesta pequeño, pero una orquesta a mi escuela. Entonces, música ha sido un parte grande de mi vida, toda mi vida. Entonces, en una orquesta, el conductor es soberano en esta operación. Él, junto con la partitura, les dice a los diferentes instrumentos lo que tocar, cuándo tocar y cuándo callar. Él está en cargo, en control. Es una gran orquesta, hay muchos instrumentos, hay un montón. Yo estaba leyendo esta semana cuando estaba preparando por este sermón, que una gran orquesta, usualmente hay 16 a 22 violines. Entonces, esa es la razón. Hay un montón más de este instrumento, solamente 3 trompetas. ¿Por qué? Exactamente. Entonces, cuando estamos teniendo una comida muy romántica, y estoy buscando un violín para tocar, no un trompeta, ¿verdad? Entonces, no necesitamos tener muchos trompetas. Yo quiero decir, en la iglesia probablemente es igual, porque yo creo que Eric Champion es un trompeta. Entonces, pero necesitamos violines también. Y muchos más violines para decir cosas suaves y cosas con sentido, cosas de así. Pero hoy yo quiero enfocarme en los instrumentos que Dios usa en este capítulo y veremos cómo jugaron un papel importante. Voy a quitar esto, pastor, porque está. ¿Cómo se llama? Itch, rascar. Ok, es un problema, perdón. Entonces, papel importante en la hermosa sinfonía de la fundación de la Iglesia Universal. Algunos fueron una influencia negativa en la iglesia y algunos fueron una influencia positiva. Pero Dios lo usó a todos para llevar a buen término a su plan. Los dos. Esa es la razón. Tenemos enemigos de evangelios en instrumentos. Saulo es 2 tipos de instrumentos, ¿verdad? Una influencia negativo y después positivo. De hecho, y versículo 15 dice, el Señor le dijo, ve porque él, Saulo, es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Pero antes de que Dios haga algo a través de él, debe hacer algo en él. Es igual con nosotros. Es igual con nosotros, ¿verdad? Dios no está haciendo mejor a viejo Saulo. No, está haciendo un hombre nuevo, completamente nuevo. En Pablo, en capítulo 13, vamos a ver la transición de Saulo y Pablo. Es la misma persona, pero nombres, es un punto en su vida que él está, su ministerio, sus acciones, está transformado. O ella está transformado. Entonces, en versículo 1, mientras tanto, Saulo
pronunciaba amenazas y cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote. En versículo 1, el griego dice, Saulo todavía respira amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Respira. Entonces, es decir, amenazas y asesinatos eran como la atmósfera que respiraba. Es algo en serio, es toda su vida y fue sobre esta meta. Lo usó. Entonces, él fue muy dedicado a esta pasión para perseguir los cristianos. Antes de que Dios usara a Saulo para promover la iglesia, lo usó para dispersar la iglesia. Él es un instrumento, los dos lados, pero no se equivoque. Ya sé. Pero no quiero que ustedes, plural, ustedes, él era el instrumento de Dios, antes y después. Él es un instrumento de Dios. Entonces, hoy yo quiero que ustedes están pasando sobre dos personas. Usted, ¿ok? Soy un instrumento muy útil y las personas en su vida son negativas. ¿Okay? ¿Qué es? Tal vez Dios está usando a ellos para hacer algo en su vida. Entonces, ese es nuestro pensamiento de hoy. No digo que Dios solo usó cristianos como instrumentos, pero aquí a lo largo de la Biblia vemos a Dios usando paganos, incrédulos para cumplir su propósito. En Habacuc, Dios usó a Babilonia despiadada para lograr su propósito. Isaías, Ciro pagano para reconstruir Jerusalén. En Romanos 9, usó a Faraón para mostrar su gran poder. En Jeremías 27, Dios usó Nabucodonosor para esclavizar y castigar a su pueblo. Entonces, estos instrumentos del Señor afligieron su pueblo también. Entonces, necesitamos entender este punto. Dios está usando estas personas para hacer su plan, su voluntad, pero esos instrumentos del Señor afligieron mucho a su pueblo. Era parte de su plan. El sufrimiento de su pueblo siempre ha sido parte de su plan. Vea, Filipenses 1, 29. Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, ¿okay?, sino también el privilegio de sufrir por Él. Por Él. A lo largo de la Biblia vemos cómo Dios usa el sufrimiento y las bendiciones para lograr sus planes. Los dos. Okay, vamos a continuar el texto. Le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles a su cooperación en el arresto de los seguidores del camino. Seguidores del camino, ese es para decir cristianos, ¿verdad? Porque Juan capítulo 14 dice que Jesús es el camino. Entonces los cristianos es igual, seguidores del camino, seguidores del Cristo, que se encontraron ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres, no solamente hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén, encadenados. Dios está usando a Saulo. ¿Cómo? La dispersión de la iglesia y la persecución. Y es interesante porque la persecución puede dispersar la iglesia, ¿verdad? Pero también puede eliminar a los cristianos falsos. También es importante. Puede haber dos beneficios. Me gustaría detenerme aquí por un minuto. En inglés decimos parque, estacionar por un minuto, porque eso es importante. Mateo 13, la parábola del sembrador, está acerca de 4 suelos, ¿verdad? Recuerden,
4 suelos. Ese es el segundo suelo aquí. Las semillas, dice en Mateo 13, 21, las semillas sobre la tierra rocosa representen a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tiene raíces profundas, no dura mucho. En cuanto tienen problemas, o son perseguidos por creer la palabra de Dios, callen. Esta es la creencia de la que habló Jonathan la semana pasada con Simón, el hechicero, el mago. Asentimiento mental. Asentimiento mental. Ok, es como iluminación, es como, ok, yo entiendo eso punto ahora, pero es asentimiento mental, nada más, sin arrepentimiento. La semana pasada, en el capítulo 8, Pedro le dijo a Simón, el hechicero, arrepiéntete, porque él no arrepintió. Entonces, es importante, pero esta palabra, yo quiero hacer un estudio aquí. Esta palabra en griego, pistuo, en griego, es creer, en español, believe, en inglés. Tenemos este versículo, Hechos 16, 31. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Creer, pistuo, es la primera palabra. ¿Okay? Vamos a enfocarnos en esta palabra, creer. Hay 2 usos para esta palabra. Hay 2 usos. Número 1, creer que es verdad. Estar persuadido de, dar crédito. Por ejemplo, Fabio, no creo que Costa Rica le gane a Estados Unidos el miércoles. No creo. Pero después de que Fabio me muestra el marcador y los resúmenes, los highlights, ¿verdad? De los goles, me lo creo. Me han persuadido. ¿Ok? Ese es igual con Santiago 2. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrizados. Entonces, ¿los demonios se salvan? No. ¿Ellos estarán en el cielo con nosotros? No. Pero eso dice que ellos creen. ¿Okay? Otro ejemplo, los soldados que clavaron las manos de Jesús en la cruz. Ellos creían que él murió en una cruz. Entonces, ellos están en el cielo. Ellos son cristianos. Ellos creían que Jesús murió en la cruz. Y también el Sanedrín. El Sanedrín. Ellos también creían que Jesús murió en la cruz. Entonces, ¿ellos son cristianos? No. En Juan 2, cuando Jesús estaba en Jerusalén, porque Jonathan hizo este punto en la semana, ese versículo también, y lo estoy afirmando nada más. Cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos, porque los conocía a todos. Hay creencia y hay creencia salvadora. Hay 2 tipos. La segunda parte de la palabra pistú en griego es encomendar, comprometer o confiar una cosa a uno. Esa es una parte importante. Porque esta es creencia que salva. Los 2 juntos. Los 2 necesitamos tener también, es parte de eso. Pero ese significa de cristianismo. Esta aquí. Google dice que hay 2.3 billones de personas que son cristianos en el mundo. 2.3 billones. ¿Es verdad? ¿En realmente? Ese es porque musulmanes 1.9 en el mundo en este momento, en 2020. Son más cristianos que cualquier religión. No son cristianos reales. No son cristianos reales. ¿Por qué? Porque Mateo 7 dice que hay 2 caminos. Un camino angosto y camino ancho.
y poco va a encontrar el camino angosto. Pocos. No la mayoría, pocos. La mayoría va a escoger el camino ancho. Es importante. Entonces, por otro ejemplo, compromiso de los discípulos. Mateo 19. Pedro le dijo, nosotros hemos dejado todo para seguirte. Este es de tipo de compromiso. Pero falta de compromiso del gobernante rico en Lucas 18. Dice, cuando Jesús oyó su respuesta, le dijo, hay una cosa que todavía no has hecho. Vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígame. Cuando el hombre oyó esto, se puso triste porque era muy rico. Vivimos en un mundo que no tiene problema en reconocer a Jesús, pero no se someterá a él. No quiero seguir a él. No van a comprometer su vida. Quieren ser rey de su propia vida. Ellos, ese es típico. La Biblia dice que sin Cristo, en mi estado natural, yo quiero ser mi propio rey de mi vida. Soy Dios de mi vida. Sin rendición de cuentas. Sin rendición de cuentas. Yo puedo determinar si yo quiero ser un hermano o una mujer. Yo quiero decir, es mi vida. Soy el rey de mi vida. Pero este es el mundo que vivimos. Costa Rica, los estados, pero Costa Rica más que los estados. Costa Rica no tiene un problema con el nombre de Jesús. Me gusta Jesús, yo conozco a Jesús. Jesús es bueno, Jesús es buena gente. Entonces, yo tengo fe, yo tengo creencia que Él murió en la cruz porque yo tengo un sticker en mi carro, ¿verdad? Entonces, con Jesús, pero es diferente, gente, es diferente. Este compromiso es diferente. Es aquí, de aquí, porque aquí va a afectar sus acciones, su vida, la dirección, arrepentimiento. Entonces, en nuestra historia, así que Saulo viajaba al norte de Jerusalén a Damasco, buscando perseguir a los cristianos. Era muy común viajar por el valle de Jordán. Esa es solamente una de las varias rutas posibles, pero eso es importante. No fue un viaje corto. Entonces, es para caminar esta distancia, perdería peso, probablemente yo perdería peso este tipo de caminata. Pero usualmente no es el rift, que es un grieta, ¿verdad? La valle, grieta de Jordán, ahí probablemente esa es su ruta. Pero él está en cualquier lugar en esta ruta, o una ruta similar. Y versículo 3, al acercarse a Damasco, tal vez es en esta parte aquí, la final parte, no sé, pero la Biblia dice, al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Contestó la voz. Ahora levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Saulo no buscaba la salvación vino a buscarlo. Él no estaba buscando a Jesús, pero Jesús estaba buscando a él en este momento. El capítulo 26 tiene más detalles sobre la conversión de Saulo y no vamos a cubrir los detalles en este capítulo hoy, pero vemos una transformación total. Una transformación. No es, entonces, es importante que ustedes pueden
entender mis pensamientos aquí. No es una reformación, es transformación. Porque cuando pensamos sobre reformación, una reformación del hombre viejo, si estamos pensando sobre reformación, yo puedo ayudar a Dios con mi reformación. Yo necesito hacer mejor. Yo puedo hacer esta mejor. Entonces, en este momento estoy enfocándome en mis acciones, en mi voluntad, en mi fuerza, pero transformación es algo sobrenatural. Dios se cambió su corazón. Eso es algo sobrenatural. No es algo natural. Hey, yo necesito hacer mejor. No, esa es reformación. Transformación es salvación verdadera. Entonces, los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Versículo 9. Permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. La palabra griega phones puede significar voz o sonido. Puede significar voz o sonido. Tal vez escucharon la palabra de Jesús. La gente, ¿verdad? Sus compañeros. Tal vez ellos escucharon las palabras de Jesús, pero no lo creo, personalmente. Mi opinión. Creo que oyeron ruido, sonido, pero no palabras distintas. Sabían que algo estaba pasando, ellos sabían que algo estaba pasando, pero no sabían qué. Este es mi pensamiento. En el bautismo de Jesús, cuando la multitud escuchó la voz de Dios, muchos pensaron que era un trueno. Entonces, en mi perspectiva, mi pensamiento, no estoy 100% seguro, pero en mi pensamiento, la gente que necesita escuchar las palabras de Dios podrían escuchar las palabras de Dios. El resto, sonido, trueno, algo como la monte Sinaí, trueno. Entonces, esa es mi posición, pero está bien si ustedes tienen otra posición de eso. En versículo 18, vemos que después de su conversión, Pablo fue bautizado. Tal vez por Ananías, no sé, no sabemos. Tal vez por Bernabé. Él estaba allí. La Biblia dice que él estaba allí, Bernabé. Pero la Biblia dice que después de la conversión, él estaba bautizado. ¿Ok? Versículo 20. Y enseguida comenzó. La palabra griega, ethos, significa inmediatamente o de inmediato. No perdió el tiempo. Él enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. El jueves hablamos de buenas noticias. Jonathan dijo, todos de nosotros, todo el mundo son evangelistas. La pregunta es, ¿qué es su evangelio? ¿Cuáles son sus noticias buenas? Yo gané la lotería. Buenas noticias. Voy a decir todo. Bueno, tal vez no toda gente, porque cada persona quiere pedir mi plata, pero o cualquiera, ¿verdad? O los Estados Unidos ganaron. ¿Cuáles son noticias buenas? ¿Qué está afectando su vida en una manera positiva que quiere hablar con cada persona sobre esta información? ¿Qué es eso en su vida? Porque aquí, inmediatamente después, este es interesante, su mensaje. Él es verdaderamente el Hijo de Dios.
entendiendo, cuando estamos entendiendo la historia de Saulo, este es más profundo. Porque entendimos que Saulo estaba negando que él es verdaderamente el Hijo de Dios, Jesús. Pero ahora ese es el mensaje de él. Saulo era un instrumento poco probable, pero un instrumento anhelante. Él estaba listo. ¡Vamos! Él estaba listo. Hey, cuidado, Saulo, cuidado, porque toda la gente tiene miedo, están asustados. Entonces, cuidado. No. ¿Por qué? Tenemos buenas noticias. Vamos. Sinagogas primero. Esta es su personalidad, yo creo. Pero él es un instrumento muy anhelante. Entonces, Ananías, Saulo, la mayoría parte del sermón de Saulo, pero Ananías, miremos rápidamente a Ananías. Los primeros padres de la iglesia afirman que Ananías era el líder de la iglesia en Damasco. No podemos ser seguros, pero yo creo que sí. Yo creo no tengo problema con esta aserción, no tengo problema con esta afirmación, no problema de mí. En el capítulo 22, Pablo dice que Ananías era devoto según el estándar de la ley y era muy respetado entre los cristianos judíos allí. No sabemos mucho de Ananías, pero este es probablemente verdad. Y 1 Timoteo 3 dice que estas son calificaciones de los líderes de la iglesia. En Ananías tenía estas calificaciones, o probablemente él es el líder de la iglesia en Damasco. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó. Ananías, sí, Señor, respondió. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento, él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Creyente, es importante cuando estamos estudiando la idioma español, es importante para entender. Usualmente la palabra creyente depende en su versión. Y es igual con discípulo. De hecho, la palabra en griego es mathetes. Es discípulo. Disciple en inglés, discípulo en español. No solamente creyente. Entonces, a veces cuando decimos la palabra creyente, tal vez está hablando solamente aquí. Pero él es un discípulo, no solamente un creyente, obviamente los dos, pero él es un discípulo. Es importante. 13. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invoquen tu nombre. Ananías estaba nervioso. Él estaba nervioso por Saulo. Pero, para mí, con razón, ¿verdad? Con razón, ¿verdad? Pero él fue obediente. Nervioso, pero obediente. El Señor le dijo, ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y Dios está hablando, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. El Señor está haciendo saber a Ananías su plan para Saulo. Ciertamente él sufriría. 2 Corintios 11. Hay una lista de sufrimientos de Pablo. Una lista. Cárceles, azotes, más azotes, golpeado con varas, apedreados. No me gusta, esa es la razón, no me gusta cruces. Naufragios. No, gracias. No, gracias a mí. Jaws, no, gracias. 3 veces. Él necesitó encontrar un otro capitán, ¿verdad? 3 veces sufrí naufragios.
Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. Salteadores, peligros de ríos y enfrente peligros entre falsos hermanos. Soporté muchas noches sin dormir, sin comida. Entonces, él tenía mucho sufrimiento, Pablo. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ananías obedeció nervioso. Gente, yo quiero decir esto es muy simplemente. No es coraje si no estás asustado. No es coraje. Si no estamos asustados, no es coraje. Necesitamos coraje. ¿Por qué? Porque a veces estamos asustados. Necesitamos coraje. Y aquí Ananías obedeció nervioso. Era un instrumento nervioso, pero obediente. Uno de los discípulos en Damasco, rápidamente. Hechos 9, 23 a 25. Poco tiempo después, unos judíos conspiraron para matarlo. Día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para poder asesinarlo. Pero a Saulo se le informó acerca del complot. De modo que durante la noche algunos de los creyentes lo bajaron en una canasta grande por una abertura que había en la muralla de la ciudad. Los discípulos fueron instrumentos leales y valientes que Dios usó para preservar a Pablo y llevarlo a Jerusalén para encontrarse con los otros apóstoles, ¿verdad? Su asociación con Pablo significaba que también podría ser peligroso para ellos. Ellos son valientes. Incluso después de que Pablo se fue. ¿Qué pasó en esa historia? Después de esa historia. Cuando Pablo se fue, los discípulos de Damasco todavía estaban en Damasco. No sabemos. No tenemos la historia de ellos. No conocemos sus nombres. No conocemos, solamente conocemos a Pablo. Pero sin estos hombres no tendríamos a Pablo. Obviamente Dios está trabajando, pero esos hombres sin nombres, sin ellos, no tendríamos a Pablo. Dios está orquestando. Él está orquestando. Él está orquestando. Parece como si Pablo estuviera escapando muy pronto después de su bautismo, pero esos hombres en Cristo probablemente lo habrían conocido por un tiempo. En la cronología de Pablo, tenemos, voy a poner todo aquí. Entonces, primero Cristo confronta a Pablo y después Pablo conoce a Ananías y es bautizado. Pero, Pablo inmediatamente predica el evangelio en las sinagogas, inmediatamente. Pero en Gálatas 1, dice que Pablo va a Arabia por 3 años. Por 3 años. Después, Pablo regresa a Damasco y sufre persecución. Y por fin, Pablo escapa de Damasco y va a Jerusalén. Entonces, probablemente mi punto por esta información es probablemente los discípulos de Damasco conocen Pablo más que una semana, más que 2 semanas. Probablemente ellos tenían mucho tiempo juntos, pero es importante para entender, para ver que Dios está orquestando, usando gente en la Biblia sin nombre, usando incrédulos, usando a creyentes, discípulos nerviosos, usando cualquier instrumento que lo quiere usar.
Él está orquestando, es importante. Cuando estamos continuando, Bernabé, rápidamente, solamente tenemos el nombre de Bernabé una vez en nuestro capítulo. Se nos presentan a Bernabé en Hechos 4. ¿Recuerdan? Cuando vendió su tierra y le dio el dinero a la iglesia, estaba invertido. Bernabé estaba invertido. Usamos mucho la frase en los deportes en los Estados Unidos, all in, o totalmente invertido. Es la idea de póker, all in, ¿verdad? Todos adentro, todos, voy a invertir todo. Ese es Bernabé. Bernabé estaba totalmente invertido. En el capítulo 9, continúa invirtiendo en la iglesia y su misión. Dios lo usó como instrumento para hacer la paz entre los hermanos. La Biblia dice, cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo, obvio. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Okay. Probablemente si Eric Champion está ahí, probablemente es igual, sería igual conmigo. Pero entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Pregunta para ustedes, para nosotros. ¿Creen que Dios puede salvar a alguien, cualquier persona? Incluso el pecador más vil. Sí, obviamente yo tengo esta creencia. Pero hay días que voy a pensarme mejor que esta persona. O mejor que... no soy un asesino. Él es peor que yo. Eso es importante. En realidad, esa es una prueba de fe. La idea de un pecador más vil puede recibir gracia. El último instrumento es los enemigos del evangelio. También jugaron su parte en la sinfonía. Hablamos de los enemigos de Cristo en Damasco, pero ¿qué hay de Jerusalén? El versículo 28. Así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda Jerusalén, predicando con valor en el nombre del Señor. Debatió con algunos judíos que hablaban griego, pero ellos trataron de matarlo. Dios está usando las amenazas de muerte para mover a Saulo al próximo lugar del ministerio. Para terminar, ¿qué tipo de instrumento eres? ¿Qué tipo de instrumento eres? ¿Un instrumento dispuesto? Dios usa todo tipo de instrumentos a pesar de ellos mismos. Incrédulos cristianos, pero ¿qué tipo de instrumento eres? ¿Una influencia positiva al reino de Dios o un instrumento negativo a la reina de Dios? Segundo Crónicas 16 dice, los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Totalmente invertido, totalmente comprometido, como Bernabé. All in. Toda mi vida, Dios no está quedando parte de mi vida, no, toda mi vida. Todas mis relaciones, mi familia, mis hijos, mi matrimonio, mi trabajo. Estoy aquí para ti. Mañana Dios podría querer que arriesgas todo por el evangelio. Podría. Mañana Dios podría querer que
apoyes el que se arriesga por el evangelio físicamente o económicamente. Mañana Dios podría querer que ayudes a hacer la paz entre hermanos como Bernabé. En el otro lado de la moneda, Dios puede estar usando el comportamiento negativo de su conductor de Uber o compañero de trabajo o familiar para su propósito en su vida. Tal vez el persona que es negativa en su vida, tal vez ese es un instrumento de Dios para trabajar su obra en su vida, para trabajar algo. Santificación en nosotros. Entonces, ¿qué tipo de instrumento eres? ¿Somos dispuestos en cualquier momento, en cualquier hora? Entonces, ese es el mensaje de hoy. Padre Celestial, gracias por este capítulo, porque podemos ver la transformación de un vil pecador. Pero es un recordatorio, porque somos pecadores viles. Somos el mismo. Entonces, tal vez pensamos que estamos mejor, somos mejor que cualquier persona, pero es la misma gracias que ellos necesitan que yo necesito. La misma gracia de salvación. Esta semana, mi oración, esta semana, yo oro que estamos buscando oportunidades para ser usado de ti. Usado para compartir el evangelio. Usado por servir, por dar. Cualquier cosa. Necesitamos ser un pueblo que son invertidos. Ayúdanos para ser all in. Gracias por Jesús. Gracias por su sacrificio en la cruz, que ha cambiado mi vida personalmente y las vidas de otras personas aquí. Ayúdanos, guíanos. No podemos hacerlo solo. No queremos hacerlo solo. Necesitamos su fortaleza, su espíritu. Gracias por su misericordia. Gracias por su amor en nombre de Jesús. Amén.